Muy buenos días, el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy le doy gracias a Dios que nos permite poder estar delante de su presencia, que nos permite estar en este lugar. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite que nosotros le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos, que todo lo que somos lo podamos colocar delante de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios por este día. Dile: Señor, tú eres el Dios que me bendice, tú eres el Dios que me guarda, tú eres el Dios que obra de una manera sobrenatural en mi vida, tú eres el Dios que transforma, tú eres el Dios que rompe esquemas, tú eres el Dios que me vivifica, que me llena de su amor, que me ayuda a permanecer. Estamos delante de ti, Padre de la Gloria, para adorarte. Estamos delante de ti, Padre de la Gloria, para exaltarte. Estamos delante de ti para decirte que te amamos, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu poder, de tu autoridad, que necesitamos que tú obres de una manera especial. Ahí donde tú estás, conéctate y comparte este link con otras personas. Permite que otras personas también reciban la palabra, permite que otras personas también Dios les pueda hablar, Dios pueda transformar, cambiar, renovar, vivificar, que Dios pueda romper todas las estructuras, y estamos delante de Él primero que todo creyendo. Estamos delante de Él, adorándole, glorificándole y exaltándole. Él es fiel, Él es grande, Él es maravilloso. Él es el Dios que nos guía, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos ayuda a permanecer. Todo lo que somos, estamos delante de ti para adorarle, para glorificarle, para exaltarle. Estamos delante de ti para reconocer que su presencia es real, para entender que lo que Dios quiere hacer es poder obrar en cada vida, poder transformar nuestras vidas, poder romper todos los esquemas, ayudarnos a permanecer, que cada día nosotros le podamos exaltar, alabar y glorificar. Dale gracias a Dios y dile: Señor, verdaderamente si no fuera porque tú estás en nosotros, porque tú nos guías, porque tú obras en nuestras vidas, porque tú nos llenas de tu amor, porque tú nos ayudas a permanecer. Y dale gracias porque aún Él te tiene con vida. Ahí donde tú estás, comparte el link con los que son de la iglesia Monte de la Asamblea. Nadie lo ha compartido. Comparte el link con el Monte de la Asamblea. Y permite que Dios te hable de una manera especial, permita que sea Dios obrando, comparte el link con otras personas. Y hoy reflexionaba, y mientras que reflexionaba, yo le decía: Señor, gracias porque hoy estamos en toque de queda acá en Fomeque, no hay nadie por la calle. Mi esposa no está, la única que está es la mascota. Y meditaba precisamente en eso, cuántas veces, cuánta gente tiene que pasar en este tiempo eso. Cuánta gente tiene que llegar a su casa y ya no existen los familiares. Ayer me contaban un caso de un muchacho en Chuachi. Pues, una señora me comentó y me impactó porque, cuando antier, bueno, el hecho es que, clientes que llegan. Resulta que el muchacho se fue a una fiesta. Hicieron por allá una fiesta privada, una reunión, supuestamente era sano. Pero, él llegó contagiado. Cuando llegó contagiado, él contagió a su esposa, a la mamá, al papá y un hermano pequeño. Y él era asintomático. Entonces, murió el papá, murió la mamá y murió el hermanito. Y yo hoy me recordaba porque yo le decía: Señor, para ese hombre primero que todo está la culpa tan terrible de que por causa de él murió su familia. Por causa de él ya no encuentra a nadie en su casa. Y yo personalmente, hoy yo estaba meditando y le decía: Señor, sí, tenemos que hablar de la casa de José. La casa de José es muy importante, pero Dios me da una palabra y quiero en esta mañana poderte hablar. Quiero en esta mañana poderle decir a Dios que sea Él el que obra,
en nuestras vidas. Y como te digo, pues mi esposa no está. De pronto, bueno, el pastor Jair sí que sabe que esta casa es una casa inmensa. Tú salí un momentico a la calle y tú no ves a nadie. Parece la película del pueblo fantasma, donde tú no ves a nadie. Tú lo único que ves precisamente es que, o sea, no hay nadie con quien pueda usted hablar, no hay nadie a quien le pueda usted pedir un favor, no hay nadie para nada, pero yo creo que nosotros verdaderamente fuimos llamados a que nosotros tomemos una decisión. Y dice la palabra algo muy importante, lo cual tú y yo tenemos que entender. Nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros, Él puede usar a otras personas. Yo creo que este es tiempo de que tú prediques la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Leía un mensaje, dice, porque pasé y no los vi más. Y vuelta y pasé y ya no estaban. No había nadie. Y gloria a Dios por las familias que no han sido tocadas. Gloria a Dios porque Dios fortalece a aquellos que han perdido sus familiares. Dios fortalece a aquellos que han tenido que enfrentar precisamente, han tenido que enfrentar todas las circunstancias. Y tienen la autoridad para decirle, Señor, bueno, tú eres el que estás obrando, tú puedes obrar en mi vida, tú puedes romper estructuras. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, verdaderamente quiero que obres en mi vida, quiero que seas tú, Dios, vivificando, renovando, transformando, llenándome de su amor, porque verdaderamente, como les decía, sin Dios no somos nada. Si Dios no está con nosotros, en vano trabajamos. Podemos tener muchas casas, carros, podemos tener cantidades de cosas. La gente pelea por la casa, la gente pelea por más cosas, pero cuando nos damos cuenta, ¿qué es eso? Si llegara el coronavirus y te matara, ¿acaso no es más importante? O sea, yo entendía y yo le veía ayer un muchacho que le entregaron las cenizas de su mamá y le iban a hacer el entierro. Y cuando yo lo veía afanado, llorando, pero yo también me acordaba cuando él decía, ¿acaso qué? Yo sí la paro, yo sí le digo. O sea, a mí me tiene que hacer caso, pues mi mamá y todo, pero me tiene que hacer caso. O sea, listo, o sea, ¿para qué lágrimas? ¿Para qué lágrimas si verdaderamente, o sea, nosotros somos llamados a vivir, a gozarnos, a deleitarnos, a permanecer en Dios? Y hoy quiero que ahí donde tú estás, coloque este tiempo delante de Dios y le digas, Señor, solo tú puedes obrar. Y le digas, Señor, tú eres el único que puedes tomar el control de mi vida, el único que puedes romper los esquemas, el único que me puede vivificar, el único que me puede llenar de su amor. Dile, Señor, si tú no estás, ¿de qué me sirve? Y si Dios no está, ¿de qué nos sirve tener tanta cosa? Y si Dios no está, ¿para qué nosotros nos matamos y trabajamos? Y hoy quiero que ahí donde tú estás le digas, Señor, hoy quiero tomar una decisión y quiero ir a la cruz. Y ahí donde tú estás, visualiza, ve con tus ojos del Espíritu a Jesucristo en la cruz, cargando todo el pecado de toda la humanidad. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, yo necesito que tú obres en mi vida de una manera especial. Yo necesito que tú me des la gracia, la sabiduría, el poder, la autoridad. Yo necesito, Dios, que tú me llenes de tu amor. Hoy quiero ir a la cruz y entregar, Padre de la gloria, todo lo que soy.
Y decirte, Padre, que sin ti no soy nada. Y decirte, Dios, verdaderamente en ti es que soy renovado. Tú eres el único que puedes obrar, Dios. Tú eres el único que puedes transformar nuestras vidas. Tú eres el único que puede romper los esquemas y que nos puede llenar de su amor. Ahí donde tú estás, dile, Señor, necesito fuerzas. Necesito fuerzas para levantarme y buscar de ti. Es fácil hacer como el avestruz, meter la cabeza dentro de la tierra, esconderse para que las moscas no lo molesten. Pero de valientes es levantarse, pararse en la brecha y decirle, Señor, tú eres el único que puedes obrar. Tú eres el único que puedes romper las estructuras, que me puede llenar de su amor y que puede hacer que nosotros verdaderamente le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos. Dale gracias a Él. Dile, Señor, si tú no estuvieras, no podría hacer nada. Pero porque tú estás, es que verdaderamente puedo ser transformado, verdaderamente puedo ser cambiado. Verdaderamente puedo ver tus maravillas, creer en tu palabra, saber, Dios, que tus promesas se cumplen en el sí y en el amén. Dile, Señor, gracias. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Dale gracias porque Él es fiel, dale gracias porque Él es grande, porque Él es maravilloso, dale gracias porque Él es el que cambia, el que transforma tu vida, Él es el que rompe todas las estructuras, Él es el que te llena y Él es el que hace que tú y yo verdaderamente podamos ver y permanecer, ser establecidos y poder ver las maravillas de su reino. Dale gracias y dile, Señor, hoy estoy aquí creyendo, hoy estoy aquí verdaderamente reconociendo que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres precioso. Dile, Dios, eres tú el único que puedes obrar. Dile, Señor, si tú no estás, en vano. Dice la palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la casa, en vano están los vigilantes. Y hoy como atalaya, como pastor, lo único que te puedo decir es tiempo de compartir la palabra. Y al que tú puedas, dile, Dios necesita que tú tomes una decisión. Dios necesita que tú te levantes porque muchos necesitan ser salvos. Hoy por hoy, mucha gente está muriendo sin Cristo. Hoy por hoy, mucha gente se está yendo al infierno. Hoy por hoy, mucha gente que tal vez nosotros los amábamos, eran amigos, no tuvieron la oportunidad de buscar de Dios, de conocer de Dios. Pero tú y yo fuimos llamados. Tú y yo somos los que somos. Yo me acordaba en estos días, hace más o menos 4 años, un día Dios me dio una palabra. Y Dios me dio una palabra en Joel capítulo 2, versículo 30. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y uno no dimensiona, yo sabía que, Dios me estaba hablando en ese momento, que iba a pasar algo en lo cual iba a morir mucha gente. Y también Dios me estaba diciendo que aquellos que quedaran, que conocían la palabra, tenían que levantarse. Entonces tú y yo tenemos que levantarnos. El negocio es importante, la empresa es importante, las casas son importantes, pero las personas son más importantes. Aquella pasión que tal vez sentíamos cuando estábamos en nuestro primer amor y siempre Dios nos hablaba y Dios nos ministraba y queríamos contarle a todo mundo que habíamos conocido de Dios. Queríamos contarle a todo mundo que Dios estaba orando. Y por eso yo te decía hoy es el día en que tienes que tomar una decisión. Hoy es el día en que tienes que creer la palabra.
¿Qué somos? Si como le decía, me levanté, no escuchaba a nadie y la única que estaba era la perra y el pollo. Y yo le decía, Señor, gloria a Dios, porque yo sé que mi esposa está bien, sé que mis nietas están bien, sé que mis hijos están bien, que mi mamá está bien, mi familia está bien, pero ¿cuántos tienen que levantarse y tienen que saber que ya no van a volver a ver sus seres queridos? Así que yo quiero invitarte hoy para que entiendas que este es un tiempo en que tú y yo nos tenemos que levantar. Este es un tiempo en que la muerte tiene un poder terrible, pero también es un tiempo donde Cristo quiere manifestarse por medio de cada uno de nosotros a muchas personas. Somos llamados a que le hables a aquellos que están a tu alrededor, a tus vecinos. Compárteles el link a otras personas. Permita que otras personas reciban una palabra y reflexionen. Y reconozcan que verdaderamente si Dios no está en el asunto, de nada nos sirven las cosas. Dios no respeta pastores, porque pastores han muerto. Dios no respeta, la enfermedad no está respetando pastores, la enfermedad no está respetando estatus social. ¿De qué le sirve la plata a una persona si por mucha plata que tenga, después de que la enfermedad lo avance, de nada le sirve? La gente nos preocupamos, y le digo nos preocupamos, porque mucho nos sucede eso, de que tenemos la preocupación por lo que será el día de mañana. Pero yo te puedo decir hoy, porque la palabra me hablaba, y Dios me decía en Jeremías capítulo 6, versículo 16, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando de algo muy importante, y quiero dejarte esa palabra hoy en tu mente. Y tú tienes que entender que fuimos llamados para que en este tiempo nos levantemos y prediquemos la palabra. Y dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Y algo que Dios me decía es, háblale al pueblo de la importancia que tenemos que hacer un alto en el camino. Aquel que conoce la palabra tiene que levantarse, tiene que creer y tiene que entender que este es un tiempo poderoso. Tiene que dejar que el Cristo que está en ti se manifieste. Tiene que dejar que verdaderamente Dios pueda obrar. Y te lo digo porque muchas veces nos preocupamos por miles de cosas. Pero de hoy Dios te está diciendo, paraos en los caminos. Y Pablo decía algo. Tengo que crucificar mi carne con pasiones y deseos. Y yo tengo que entender algo, que verdaderamente si nosotros no nos establecemos en Dios, si nosotros no le creemos a la palabra, si nosotros no ahondamos en la palabra, de nada nos sirve. ¿Qué somos sin Dios? Entonces te dice la palabra, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Tú y yo tenemos que preguntar. Y preguntarle a quién, a Dios, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la decisión que tenemos que tomar. Y hoy te puedo decir, la decisión más importante que tenemos que tomar
Es permitir que la palabra verdaderamente pueda transformar nuestra vida. Que la palabra verdaderamente pueda romper estructuras y que Dios nos pueda hablar a nosotros de una manera sobrenatural. Y que Dios pueda ayudarnos a levantarnos, a creer, a sacar esa palabra que Dios nos ha dado por tanto tiempo. Y dice la palabra, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Cuál es la decisión que yo te quiero llevar en esta mañana? Primero, a que tenemos que levantarnos, nosotros los que conocemos la palabra, a predicar esa palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Pero también nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que creer que el Dios que tenemos puede obrar de una manera sobrenatural y aún puede manifestarse para que el COVID-19 no avance más. Tenemos que levantarnos. Los únicos que tenemos la autoridad son aquellos que tenemos la palabra. Los únicos que tenemos la autoridad son aquellos que le creemos a Dios. Y tenemos que hacer que otros verdaderamente también puedan conocerle, puedan exaltarle. Que otros también puedan decirle, Dios, tú eres el único que puedes obrar, que puede transformar, que puedes cambiar y renovar nuestras vidas. Y cada uno de nosotros somos llamados a eso. Cada uno de nosotros somos llamados a decirle, Dios, queremos más de ti. Y quiero que abras la Biblia en el Salmo 90. Me impactaba esa palabra porque verdaderamente a veces nos creemos demasiado, pero tenemos que entender algo, sin Dios no somos nada. Y Moisés escribió ese salmo. Y cuando Moisés estaba escribiendo ese salmo, él tenía la certeza de lo que Dios había sido para él. La mayoría de los salmos son escritos por David, pero este salmo lo escribió Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, Dios sigue siendo refugio para cada ser humano, para cada persona que venga a Él. Dios es refugio. Antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Yo les decía, la gente puede creer que ellos tienen el poder, que ellos tienen la autoridad, que ellos tienen el dinero. Pero ¿de qué sirve todo eso si no está Dios? Si Dios no es nuestro refugio. Y dice la palabra, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de mis ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años para Dios es como un día. Y como una vigilia de la noche los arrebatas, como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Un pensamiento de Dios, esos son 70 años de un hombre. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo,
porque pronto pasan, y volvamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplícate para con tus siervos. Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegraos conforme a los días que nos afligiste, y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y me impactaba esa palabra, porque esa fue la primera palabra cuando Dios comenzó a organizar todas las cosas. En Génesis capítulo 1, la primera palabra que Dios dio fue: hágase la luz. Y aquí Moisés está diciendo algo poderoso. Está diciendo: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Si la luz de Dios no está sobre nuestra vida, nada somos. Si la luz de Dios no está sobre nuestra vida, no podemos hacer nada. ¿Qué somos delante de Dios? Como una vigilia de la mañana, como un suspirar. 80 años en un hombre son un suspiro de Dios. Entonces, ¿qué somos? Para que nos sentamos tan fuertes, para que andemos preocupados porque se terminó un hogar, para que andemos preocupados porque no tienes dinero, para que andes preocupado porque tal vez no tienes dónde vivir. Cuando tú te refugias en Dios, y la palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi Dios, esperanza mía y castillo mío. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Dios quiere que verdaderamente ahondemos en la palabra. Dios quiere que entremos en esa búsqueda. Que vayamos a la cruz y entendamos que cada día tenemos que ir a la cruz y reconocer que en la cruz es donde comienza verdaderamente un encuentro con nosotros mismos. Es donde encontramos verdaderamente la esencia. Porque en la cruz fueron llevados nuestros pecados, la enfermedad. Y como les decía, estaba escuchando una predicación sobre la Santa Cena. La pastora que estaba predicando decía: la gente cree más en la ciencia que en Dios. Y mientras que yo estaba escuchando la predicación, Dios me decía: yo los he sacado para meterlos al Edén. Adán salió del Edén, pero Cristo vino y los metió al Edén otra vez. Y por medio de mi hijo, tienen la facilidad de entender que verdaderamente somos establecidos en el Edén. Y Adán en el Edén tenía dos opciones. Una, comer del árbol de la vida, que era Cristo. Y otra, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy por hoy la gente dice: ya van a sacar la vacuna, ya en 1 año, 2 años no tendremos ya el coronavirus, ya no nos hará nada. Pero yo te puedo decir algo. Decía mi pastor, que mucha gente lo llamaba y le decía: pastor, nos mandamos vacunar.
Y él les dijo, no les puedo decir sí o no. Dejen que otros se vacunen y si esos se mueren, no se mande vacunar. Pero si no se mueren, pues mándese vacunar a ver si usted se muere. Entonces tenemos que entender algo. Y yo quiero dejarte algo en esta mañana. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, Jesucristo viene y nos mete otra vez en el Edén. ¿Para qué? Para entregarnos todos los diseños, todas las llaves, para darnos toda la autoridad, todo el poder. Pero tú y yo tenemos que entender algo. Es que somos establecidos en el Edén. Pero en el Edén hay dos árboles y sigue habiendo dos árboles. El árbol de la vida, que es que tú puedes tomar la Santa Cena, comer a Cristo, porque dice en Juan capítulo 6, versículo 36, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida. Entonces tiene la opción de comer del árbol de la vida, pero también tiene la opción de comer del árbol de la ciencia. Y sí, no te puedo decir que no puedes ir al médico. Tienes que ir al médico, pero no tienes que tener la fe en el médico. Tienes que tener la fe en Dios. Porque un dictamen de cáncer, un dictamen de COVID, un dictamen de la enfermedad que sea, poderoso es Dios, que en las llagas de Cristo se llevó todas las enfermedades. Poderoso es Dios para deshacer las obras del diablo. Poderoso es Dios para hacer que verdaderamente la luz de Él sea manifestada. Y la luz de Dios es Cristo. Porque cuando la luz, por eso dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. O sea, de nada te sirve trabajar tanto. De nada te sirve que pasen tantas cosas cuando lo único que tienes que entender es Dios a ti te va a bendecir. Dios a ti te va a levantar. Dios en ti quiere obrar de una manera especial. Así que yo te puedo decir algo. Si tú le crees a la palabra, si tú crees que Dios puede obrar de una manera sobrenatural, solamente créele a la palabra y deja que Dios obre de una manera sobrenatural. Solamente permita que la palabra siga ahondando en tu vida, siga rompiendo estructuras, que la palabra pueda transformar tu vida. Quiero dejarte otra palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Qué es la gloria tuya? Si la gloria de nosotros, la gloria de Dios es Cristo. La obra de Cristo, la obra redentiva de Cristo, es la gloria de Dios. La obra redentiva de Cristo es la obra de Cristo en la naturaleza, es la obra de Dios. La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo que la tierra en este tiempo está gimiendo porque tú y yo nos manifestemos. La tierra en este tiempo está esperando que tú y yo redimamos la tierra para producir. Que tú y yo podamos levantarnos para que Dios pueda hacer muro de fuego alrededor de nuestras familias. Yo sé que hace un año muchos se ufanaban en una reunión de
de pastores, en las reuniones grandes de pastores, y unos decían, tengo 1000 miembros, fulano de tal tiene una iglesia de 5000 miembros, fulano de tal tiene una iglesia de 20,000 miembros. ¿Y a dónde están todos esos? Y hoy te puedo decir, ¿qué iglesia tiene toda esa gente? Lo que Dios quiere hacer, según lo que dice esta palabra, dice: la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Como te decía, la gente puede decir verdaderamente cuánta es la gente fiel que sigue. Yo te puedo decir, si tú le crees a la palabra, tienes que aprender de que tu compromiso es con Dios. De que tú tienes que creer a la palabra, de que tienes que ahondar en la palabra, de que tienes que creerle a la palabra. Cada día que nosotros entendemos que la palabra de Dios es lo único que permanece, es la manera en que podemos ahondar. Nosotros tenemos que entender algo, y dice la palabra, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar la palabra a tu familia, a tus seres queridos. Yo un día le decía a mi esposa, y un día hasta lo prediqué, porque uno se preocupa, porque los hijos muchas veces no quieren andar con Dios. Y yo te puedo decir, por experiencia propia, si nosotros, como familia pastoral, tenemos que luchar para que nuestros hijos sigan, porque dicen que son cristianos y en la semana ni leen la palabra, ni toman la Santa Cena, y todavía se les salen los madrazos, pelean, hacen y deshacen, pelean entre ellos mismos. Yo le decía un día a Dios, qué poderoso si ellos trabajaran hombro a hombro con nosotros. Si hombro a hombro estuvieran ahí creyéndole a la palabra, diciendo Dios va a obrar, diciendo si usted no pudo predicar, yo predico. Pero te puedo decir, porque allí precisamente en Villavicencio tuvimos que nosotros salimos porque Dios nos trajo para acá. Pero de Villavicencio, de la iglesia, uno que otro predicaba, pero te lo digo por mi casa, ninguno pudo decir yo tomo las riendas. Y si eso es así, en lo financiero te puedo decir que es igual. ¿Por qué? Porque el negocio le serviría para que lo acabaran en 2 días si muriéramos nosotros. Porque no tienen la experiencia, porque no he estado hombro a hombro. Y te lo digo porque esa es mi casa y ese es mi caso. Y eso es lo que yo estoy viviendo. Pero también te puedo decir que tu casa también está desordenada y que tus hijos también tienes que levantarlos. Tu familia tienes que meterla en tu buscar de Dios. Yo te puedo decir, sí, mi esposa y yo muriéramos en ese momento, hasta se arrancarían los pelos por un pedazo de casa que queda. Pero pararse en la brecha y decir yo sigo con el ministerio y decir yo sigo con este negocio, no tienen las agallas para hacerlo. Y te puedo decir que tu familia le pasa exactamente lo mismo. Yo te hablo de lo que pasa en mi casa, pero te puedo decir que en tu casa pasa lo mismo, porque no estamos todos en un mismo sentir, unánimes juntos. Yo te hablo de lo que vivo, de lo que siento.
Pero yo te puedo decir que lo que tú vives en tu casa no es nada diferente. Por eso nosotros tenemos que motivarlos a que anden hombro a hombro con nosotros, a que le crean a la palabra, a que ahonden en la palabra, a que le digan verdaderamente: Dios, aquí nos has llamado para que puedas obrar. Y por eso te digo, la palabra dice: de nada sirve si la luz de Jehová no está con nosotros. Y te lo puedo decir, que muchas veces cuando tú predicas la palabra, para la gente es ofensivo. Pero si se ponen bravos tendrán dos problemas: ponerse bravos y volverse a contentar y entender que han hecho las cosas mal. Porque pueden decir: le creemos. Pueden decir: pero tienen la vida de victoria que nosotros hemos podido lograr. Entonces, no es porque tú los cubras, no es porque tú te vuelvas como una gallina, sino porque tenemos que hacerlos que ellos dependan de Dios. Porque ellos se tienen que levantar. Y yo te puedo decir, me preocupaba, y un día yo le dije a Dios: lo único que sé es que toda mi familia será salva. Así me quede, se mueran todos y me quede yo de último. Pero todos serán salvos. Pero también le creo la palabra, porque Dios me dijo: nunca peleé más con ellos, porque están en mis manos y yo los moleré. Y el día en que tú faltes, los haré que ellos se levanten. Y antes los verás. Y yo le creo a la palabra. Y sé que así sea, a golpes Dios los levantará. Porque la palabra me dice que Él es Padre. Y Él disciplina, Él corrige, Él guía, Él exhorta. Por eso te puedo decir, mi oración sí es de amor. Los amo. Son muy importantes. Dios me dio este año de Navidad, me dio un regalo precioso, un nieto, y de Reyes, una nieta. Preciosos. Pero quiere que te diga que es lo más precioso, que los podamos levantar en Cristo y que ellos, cuando crezcan, puedan decir: mi abuelo dejó un legado, yo tengo que seguirlo. Y mis hijos puedan decir: mi papá dejó un legado, lo tengo que seguir. Y por eso te digo, hoy es el día en que tenemos que tomar una decisión. Por eso esta predicación le coloqué ese título: toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión que mis hijos tienen que tomar? Levantarse, ponerse en la brecha, creer en la palabra y ahondar. Pero tú tienes que tomar una decisión. Predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Levantarse, creer que Dios se va a manifestar por medio de ti y que Dios va a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Podemos tener muchas cosas y tal vez pudiéramos cubrir las necesidades de nuestros hijos. Pero te puedo decir una cosa: si aún yo tengo, pero Dios me dice que no les dé, no les doy. Porque yo dejo que Dios obre. Porque cada quien tiene que ser moldeado por Dios. Y hemos sido bendecidos. Y te puedo decir, le creo a la palabra que nos va a bendecir más. Y que si en Dios ahondan con Dios, se meten en Dios, le creen a la palabra, serán bendecidos en gran manera. Porque de la unción que Dios nos da, de eso ellos recibirán. Y tú como hijo espiritual, como que recibe la palabra, serás bendecido grandemente si le crees a la palabra, si pones en práctica la palabra y si te levantas como lo que eres, como hijo de Dios. La iglesia, ¿qué es la iglesia?
4 paredes, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo. Las estructuras hoy no son nada. Las estructuras no son nada porque verdaderamente hoy están vacías. Así hubiera espacio para 1000 personas. Hoy solo le caben 250 personas. Porque tiene que dejar hay un reglamento que tiene que dejar un espacio. ¿Y para qué te vas a construir una iglesia más grande? ¿O para qué vas a montar algo? Si lo único que te puedo decir es que ni aún la vacuna, si Dios quiere, no funciona. Porque yo te puedo decir, también Dios está airado. También Dios está airado por la indiferencia tuya y mía al dolor de la gente. También la iglesia también Dios está airado porque la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de los hombres. Y la gente se preocupaba antes de la pandemia por que tengamos mucha gente en la iglesia, te puedo decir por los pastores, pero te puedo decir cuánta gente está firme y cuánta gente sigue aún en ese buscar. Entonces hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión. Voy a ir a la cruz de Cristo todos los días. Tienes que tomar una decisión en que tengo que levantarme. Porque yo te puedo decir, si como papá me siento defraudado, ¿cuánto más se sentirá Dios de nosotros defraudado de que habiendo dado a su Hijo unigénito por todos nosotros, nunca hemos hecho lo necesario para que merezcamos tanto poder y tanta autoridad que le entregó? Porque la palabra dice que juntamente con Él nos dará todas las cosas. Y yo te lo puedo decir. Dios, y sé que el corazón de Dios se duele. Y cuando yo meditaba en esta mañana, en esa palabra, y yo me daba cuenta y le decía, sí, Señor. Sí. Ninguno de mis hijos pudo decir, papá, váyase para Fomeque, que yo voy a predicar, nosotros visitaremos, nosotros predicaremos la palabra, no hay problema. Y Dios me dijo, ¿y el negocio? Yo le dije, sí, Señor. Entiendo que si muriéramos los dos, lo acabarían en un 2x3. Lo regalarían, se lo tragarían, no sé qué harían. No tienen la experiencia. Y lo que Dios quiere es que comenzamos, porque dice la primera palabra que Dios me dijo fue: paraos en los caminos y buscad las sendas antiguas y preguntad por cuál camino tenemos que andar. Y yo le decía a mi esposa un día: Dios nos ayudará para que todos estén aquí en Fomeque, o todos se metan en donde estén con Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque es que tienen que levantarse. Y yo te digo a ti, como hijo espiritual, levántate, créele a la palabra. Hoy es el día en que tienes que tomar una decisión. No vas a creer en la ciencia, vas a creer en el árbol de la vida. No vas a comer del árbol de la ciencia. Sí, yo sé que en un momento la vacuna será obligatoria. Y no te puedo decir que es que allí viene el chip, que allí no sé qué. No, eso es paranoia, eso es amarillismo. Pero te puedo decir algo. Si Dios no tenemos a Dios, de nada nos sirve. De nada nos sirve. ¿Qué te digo? Toma la Santa Cena todos los días.
Úngete con aceite si tienes que hacerlo. Cuando el pastor ve que las ovejas están heridas, les echa aceite para que las moscas no se paren y no le coloquen ahí gusanos. Y la gente dice, pero es que tengo heridas, pero es que no tengo trabajo, pero es que mi empresa fracasó, pero es que en mi hogar no sé qué. Pues si tiene que bañarte con aceite todos los días, pues todos los días úngete. Y declara que eres una Jerusalén celestial. Y declara que tiene puertas abiertas. Pero que Él es la palabra. Porque necesitamos levantarnos. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Créele a la palabra, ahonda en ella y deja que Dios siga obrando. Deja que Dios siga rompiendo estructuras, que Dios te siga levantando y créele que la palabra transformará tu vida. La gente se desespera porque no puede tomar, porque no puede bailar, pero yo te puedo decir, muchos aún cristianos en esta cuarentena han bailado, han tomado, han hecho y han deshecho. Hemos bajado la guardia, sí. Todos, yo creo que muchos hemos bajado la guardia. Pero verdaderamente Dios me decía esta mañana, es hora de tomar una decisión. De ayunar como lo hacíamos antes. De levantarnos y creer en la palabra. Porque a veces la excusa de nosotros es que yo me volví malo para ayunar. Pues déjeme decirle que si quedáramos en coma, tal vez dejaríamos de tragar por mucho tiempo. O sea, somos llamados a eso, a buscar de Dios. No saquemos más excusas. Levantemos, porque para eso Dios nos ha llamado. Si no nos levantamos nosotros, entonces, ¿a quién Dios va a levantar? Si los que conocemos a Dios no nos levantamos, pues entonces Dios comenzará a levantar y a hablar aunque sea por piedras, pero hablará. Así que de la única manera que podemos estar aferrados a Dios y guardados en Él, es cuando tú y yo tomamos una decisión. A Dios sigo por encima de todo. De mis deseos, de mis pasiones, de mi ira, de mi necesidad, de todo. ¿De qué te sirve que tengamos muchas cosas si no tenemos a Dios? Así que créele a la palabra, ahonda en ella y cree que verdaderamente Dios aquí te va a bendecir de una manera especial. Y ahí donde tú estás, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sea Él obrando. Padre, te doy gracias y coloco cada vida delante de tu presencia, Señor. Ellos recibieron una palabra y decreto por la palabra de Dios que ellos tomarán una decisión y comenzarán a entender que si no ahondan en la palabra, solamente serán procesados como barro en tus manos. Señor, hoy te entrego cada persona, te entrego mis hijos en tus manos. Y decreto por la palabra de Dios que tú vas a obrar de una manera sobrenatural. Más que mi amor está tu amor porque tú los amaste antes, Señor, que nacieran. Los santificaste, los conociste antes de que fueran engendrados. Y de la misma manera te pido que obres de una manera sobrenatural, porque sé, Señor, que tú los prepararás para que se levanten y ellos hoy tomarán una decisión de buscarte. Y ahí donde tú estás, toma esa decisión,
Pídele perdón a Dios y dile: Señor, hoy me quiero levantar, hoy quiero obrar en mi vida, hoy quiero que obres en mi vida, hoy quiero que me transformes, hoy quiero que me llenes de tu amor. Dile: Señor, tú eres el único que puedes obrar. ¿Qué somos nosotros si tú no estás con nosotros? Padre, te doy gracias y declaro y decreto por tu palabra que aquel que tome la palabra y la ponga por obra, las bendiciones le seguirán y le alcanzarán. Porque eso dice tu palabra: si oyeres atentamente mi voz y guardares en tu corazón y pusieres por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo. Será bendito el fruto de tu vientre y tu arteza de amasar. Bendito el fruto de tu vaca, las crías de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será la tierra en la cual siembras. Bendito tu negocio. Pero recuerda que en Deuteronomio 28:15 dice: y si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios, ni pusiere por obra sus mandamientos, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y si quieres, lee Deuteronomio 28 y comprueba cuáles son las bendiciones por la obediencia, pero cuáles son las maldiciones por la desobediencia. Y te dejo bajo la palabra de Deuteronomio 28. Y tú puedes decir: es que el pastor me está maldiciendo. No te estoy maldiciendo. No te estoy maldiciendo. Te estoy sometiendo a la palabra. Y la palabra es lo único que puede transformar tu vida. Porque la palabra de Dios, por eso dice: acercaos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La roca no te dejará que seas avergonzado. Y sigue diciendo: para vosotros, pues los que creéis en él, para los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y te dejo bajo esta palabra y bajo Deuteronomio 28. Si le crees a la palabra, si ahondas en Dios, si predicas la palabra, te levantas a predicar la palabra porque Dios te escogió, entonces Dios te bendecirá. Serás edificado y serás bendecido. Y si no, simplemente, entonces Cristo será para ti piedra de tropiezo. Y la palabra será para ti palabra de maldición. Tienes dos opciones: le crees a la palabra y te levantas, o simplemente, muchas veces compartir un link, enviar una palabra es difícil. Y yo te lo digo porque para mí también Dios me estaba hablando. Entonces para ti también es importante. Quiero dejarte hasta aquí en esta palabra. Y que sea Dios obrando en tu vida de una manera sobrenatural. Sé que esta palabra no es una palabra que saque aplausos ni que saque amenes. Porque es una palabra que dicen: pero es que yo cómo lo voy a hacer. Pero te puedo decir, si le crees a la palabra, solamente deja que Él obre.
Y ahí donde tú estás, recuerda, si quieres apoyar nuestro ministerio, quieres diezmar, quieres ofrendar, bendigo a las personas que lo hacen. Porque las personas que lo hacen entienden algo. No he tenido tal vez trabajo, pero Dios no me ha dejado en vergüenza. No he tenido tal vez trabajo, pero siempre en mi casa ha habido que comer, siempre ha llegado dinero. Entonces puedo sacar el diezmo para Dios. Si no quiere diezmar, no lo haga. Que total el maldecido eres tú, porque no obedeces la palabra. La palabra dice. Entonces, si la palabra lo dice, créelo. Entonces, si tienes que diezmar, quieres ofrendar, quieres sembrar en nuestro ministerio, lo puedes hacer por medio de Nequi al 311-259-7637. Recuerda, 311-259-7637. Si quieres contactarnos por ese mismo teléfono, puedes contactarnos y puede dejar que Dios te hable a ti y que Dios pueda obrar. Dios te bendiga grandemente, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida y cada día Dios levante bandera por ti y resplandezca bandera sobre tu vida. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida de una manera sobrenatural. Dios te bendiga grandemente y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ti y que sea Dios el que te levanta y el que te guía. Recuerda, eres barro en manos del alfarero. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús.